Nacido bajo el nombre de Antonio Morales Barreto, el mundo lo conocería simplemente como Junior, una figura que con el tiempo se convertiría en uno de los pilares de la música popular española y, sobre todo, en el inseparable compañero de vida de Rocío Dúrcal. Sin embargo, mucho antes de ser el esposo de la reina de las rancheras, Junior fue un niño que creció entre dos culturas, marcado por la nostalgia, la curiosidad y una sensibilidad artística que lo acompañó hasta el final de sus días. Junior nació el 10 de septiembre de 1943 en Manila, Filipinas, en el seno de una familia acomodada. Su padre, un empresario español, había viajado al archipiélago en tiempos del protectorado, y su madre era una mujer filipina de raíces hispanas. Desde pequeño, Antonio vivió en un hogar donde se respiraban los ecos de dos mundos: el ritmo tropical de Manila y la melancolía europea de las canciones que su madre escuchaba en la radio. Aquella mezcla de culturas le dio un oído privilegiado y un corazón dividido entre la aventura y la ternura. Cuando apenas tenía 15 años, su familia se trasladó a Madrid, buscando nuevas oportunidades, tras la independencia de Filipinas. Para aquel adolescente inquieto, la capital española fue un descubrimiento deslumbrante. En las calles madrileñas encontró no solo una nueva patria, sino también el escenario donde empezaría a forjar su destino. Fue allí donde nació su pasión por la música moderna, influenciado por los sonidos del rock and roll y los grupos británicos que comenzaban a revolucionar el mundo en los años 60. Su carisma natural y su atractivo físico lo convirtieron pronto en el alma de cualquier reunión. Sin haberlo planeado, empezó a cantar con un grupo de amigos de barrio que tocaban en bares y fiestas juveniles. Aquellos fueron los cimientos de lo que más tarde sería su salto definitivo a la fama. El grupo Los Brincos, una de las bandas más emblemáticas de la historia musical española. Pero en ese entonces, Junior aún era solo un muchacho soñador, con un pie en la adolescencia y otro en la incertidumbre. Su educación fue tan dispersa como su espíritu. Nunca se sintió cómodo con los estudios formales y prefería pasar las horas tocando la guitarra, escribiendo letras y observando a la gente por las calles de Madrid. Muchos lo recuerdan como un joven de mirada melancólica, siempre cortés, pero con una tristeza escondida detrás de su sonrisa. Era como si intuyera que su vida, aunque luminosa, estaría marcada por grandes pérdidas. La década de los 60 le ofreció el escenario ideal para desarrollarse. España estaba en plena transformación cultural, y los jóvenes buscaban nuevas formas de expresarse lejos del conservadurismo de la posguerra. Junior, con su estilo elegante y su mezcla de acento filipino y español, encarnaba perfectamente esa modernidad. Sus primeras actuaciones públicas llamaron la atención de productores que vieron en él una estrella en potencia. Sin embargo, detrás de la imagen del joven guapo y talentoso, se escondía una gran sensibilidad. Junior era un romántico empedernido, un soñador que veía en la música no solo un medio para alcanzar la fama, sino una forma de comunicarse con el alma del mundo. Su relación con la música era íntima, visceral, como si cada nota que interpretaba fuera una confesión. Y esa autenticidad sería lo que más tarde conquistaría a Rocío Dúrcal, aunque aún faltaban algunos años para que sus caminos se cruzaran. Durante sus primeros años en España, Junior también vivió momentos difíciles. Adaptarse a un nuevo país no fue fácil. A veces se sentía fuera de lugar, ni completamente filipino ni completamente español. Aquella dualidad cultural lo marcó profundamente, alimentando en él una cierta nostalgia que luego impregnaría sus canciones. Pero como solía decir, la tristeza también canta. Y fue precisamente ese matiz melancólico el que dotó a su arte de una profundidad inusual. Antes de alcanzar el éxito, trabajó en distintos oficios: asistente de estudio, modelo ocasional e incluso actor en papeles secundarios. Su belleza natural le abría puertas, pero su verdadera pasión seguía siendo la música. Su perseverancia lo llevó finalmente a fundar su primer grupo serio, Los Pequeñiques, y más tarde
Los Brincos, donde su talento como vocalista y guitarrista brilló con fuerza. En poco tiempo, pasó de los bares de barrio a los escenarios más importantes del país. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía planes mucho más grandes para él. Aquella voz suave y ese rostro angelical no solo conquistarían al público español, sino también al corazón de una de las cantantes más queridas de la historia. La vida de Junior, marcada desde su infancia por la mezcla de culturas y la búsqueda de identidad, se transformaría completamente al conocer a Rocío Dúrcal. Cuando Junior dio sus primeros pasos en el mundo de la música profesional, España comenzaba a abrirse lentamente a las influencias internacionales. Era la década de los 60 y el país vivía un despertar cultural. En ese contexto, Junior se convirtió en una figura clave del movimiento juvenil que cambiaría la música española para siempre. Con su voz suave, su estilo elegante y su sonrisa que derretía corazones, logró algo que pocos artistas de su generación alcanzaron: unir el talento musical con una personalidad magnética y una historia personal que conmovía. Su primera gran aventura fue con el grupo Los Pequeñiques, pioneros del pop instrumental en España. Aunque su paso por la banda fue breve, le permitió conocer de cerca el funcionamiento del mundo musical, los escenarios y la industria discográfica. Sin embargo, fue su entrada en Los Brincos, en 1964, lo que marcaría el inicio de su verdadera leyenda. Con una estética que recordaba a The Beatles, el grupo se convirtió en el fenómeno musical más importante del país. Temas como Flamenco, Mejor, Tú me dijiste adiós y Un sorbito de champán sonaban en todas las radios, y las adolescentes los idolatraban. Junior no solo era una cara bonita del grupo, tenía una voz versátil, un oído privilegiado y una intuición artística poco común. Su capacidad para adaptarse a los nuevos estilos musicales, del pop melódico al rock suave, lo convirtió en un intérprete polifacético. Además, componía, escribía letras y tenía una visión moderna de lo que significaba ser artista. En una época en la que la televisión comenzaba a tener poder, Junior entendió el valor de la imagen, el carisma y la conexión emocional con el público. En 1967, sin embargo, decidió dar un giro arriesgado, dejar Los Brincos para iniciar su carrera en solitario. Muchos lo consideraron un error, pero el tiempo demostraría que era una decisión guiada por la pasión y la búsqueda de autenticidad. Su primer disco como solista, Junior, fue un éxito inmediato. Canciones como Todo pasa María y Anduriña confirmaron que tenía lo necesario para brillar por sí mismo. En un país dominado por figuras consagradas como Rafael o Nino Bravo, Junior logró abrirse su propio camino con un estilo más íntimo y personal. A lo largo de los años 70, Junior no solo fue cantante, sino también actor y productor musical. Participó en películas, programas de televisión y giras internacionales que lo llevaron a América Latina, donde fue recibido con entusiasmo. En México, Venezuela, Argentina y Chile, su nombre comenzaba a sonar con fuerza. La gente veía en él la encarnación del romanticismo español, un artista que cantaba con el corazón y vivía con el alma. Fue precisamente durante una de esas giras cuando su destino se cruzó con el de Rocío Dúrcal, la joven estrella madrileña que ya brillaba como actriz y cantante. El encuentro entre ambos fue un acontecimiento casi cinematográfico. Rocío, con su dulzura natural, y Junior, con su galantería innata, se comprendieron desde el primer momento. Ambos venían de mundos distintos, pero compartían una misma esencia: la música y la búsqueda del amor verdadero. A partir de entonces, sus carreras se entrelazarían, y su relación daría origen a una de las parejas más emblemáticas del panorama artístico español. Sin embargo, en este capítulo, antes de hablar del amor, vale destacar que Junior, por sí mismo, fue un pionero, uno de los primeros artistas españoles en proyectar su música fuera de Europa. Su talento lo llevó también a experimentar con la composición. Escribió temas para otros artistas, produjo discos y trabajó en estudios que hoy se consideran históricos.
Aunque muchos lo recuerdan más por su matrimonio con Rocío Dúrcal, la realidad es que Junior fue un creador prolífico, un innovador que contribuyó a modernizar la música popular española. Él fue parte de una generación que rompió con los moldes del folclore tradicional e introdujo una nueva sensibilidad, más urbana, más universal. Sin embargo, el brillo de su carrera comenzó a difuminarse lentamente a medida que avanzaban los años. El éxito de su esposa, que conquistaba América Latina con las rancheras y las baladas mexicanas, lo llevó a ocupar un segundo plano. Junior, con humildad y amor, aceptó ese rol. Se convirtió en el compañero leal que cuidaba los detalles, el hombre detrás de la gran artista, el pilar silencioso que sostenía un imperio musical. Pero en el fondo, seguía siendo aquel joven soñador que amaba los escenarios, las luces y el contacto con el público. Durante la década de los 80, trabajó en proyectos más personales, participó en la televisión y se dedicó también a la producción. Su versatilidad le permitió sobrevivir a los cambios de la industria. Aunque ya no era la estrella que llenaba estadios, su nombre seguía siendo sinónimo de respeto y talento. Cada vez que aparecía en un programa o concedía una entrevista, la gente lo recibía con un cariño sincero. Era un artista que había sabido envejecer con elegancia, sin escándalos ni excesos. Su vida artística fue una montaña rusa, pero siempre guiada por el amor a la música. Junior jamás se rindió, ni siquiera cuando las modas cambiaban y los nuevos artistas dominaban las listas. En los últimos años de su carrera, antes de retirarse del todo, seguía componiendo canciones en su casa, muchas de ellas dedicadas a su esposa y a sus hijos. Decía que la música es la única forma de amar que no se gasta con el tiempo. Y esa frase lo definía por completo. Junior fue, ante todo, un hombre de arte y emociones. Su carrera no solo le dio fama, sino también el respeto de colegas y fanáticos. Aunque su figura quedó a veces eclipsada por el éxito descomunal de Rocío Dúrcal, quienes lo conocieron de cerca saben que sin Junior, la historia musical de ella y la del amor eterno entre ambos no habría sido igual. Era el músico que inspiraba, el compañero que comprendía, el artista que, en silencio, dejó una huella imborrable en la música española. Si la carrera de Junior fue brillante, su vida sentimental alcanzó una dimensión casi legendaria cuando conoció a Rocío Dúrcal, la joven actriz madrileña que ya había conquistado al público con su dulzura y su voz cristalina. Su encuentro fue el inicio de una historia que el tiempo convertiría en mito. No fue simplemente una historia de amor, fue una alianza de almas, un pacto de vida y arte. Y, finalmente, un lazo que ni la muerte logró romper. Corría el año 1968, cuando Junior y Rocío se cruzaron por primera vez en una fiesta en Madrid. Ella tenía apenas 20 años, él 25. En ese instante, según contaría más tarde el propio Junior, algo cambió para siempre. Rocío era pura luz, naturalidad y encanto. Él, un caballero de mirada profunda, irradiaba serenidad y pasión a partes iguales. Fue un flechazo instantáneo. Los dos hablaban el mismo idioma del alma, el de la música, la entrega y la sensibilidad. En 1970, tras un noviazgo discreto pero intenso, se casaron en una ceremonia íntima en Madrid. Fue uno de los eventos más comentados de la prensa de la época, aunque ambos intentaron mantener su relación alejada del escándalo mediático. En los años siguientes formaron una de las familias más admiradas del mundo artístico. Tuvieron 3 hijos, Carmen, Antonio y Shaila. Los 3 crecieron en un hogar lleno de música, ternura y valores familiares, donde la fama nunca fue un obstáculo para el amor. Rocío y Junior construyeron una relación sólida en medio de un entorno que rara vez perdona la estabilidad. Mientras ella alcanzaba la fama internacional con sus giras en México y América Latina, él se convirtió en su acompañante incondicional, su confidente, su sostén emocional. Junior no solo era su esposo, sino también su director artístico, su productor y muchas veces su consejero. Detrás de cada concierto triunfal de Rocío Dúrcal, había horas de trabajo silencioso y una mirada atenta de Junior, cuidando cada detalle.
Pocos sabían que él era quien afinaba los arreglos, quien revisaba el sonido antes de cada presentación y quien la esperaba con un ramo de flores al bajar del escenario. Junior era mi calma, mi refugio, decía Rocío en una de sus últimas entrevistas. Y él, por su parte, aseguraba que no había éxito más grande que verla feliz. Sin embargo, la vida no fue un cuento de hadas permanente. Como en toda relación, hubo altibajos, distancias y silencios. Las largas ausencias de Rocío durante las giras internacionales pesaban en el ánimo de Junior. Él, acostumbrado a ser protagonista, tuvo que aprender a vivir a la sombra de una estrella. Aunque lo hacía con amor, también con el paso del tiempo sintió el peso de la soledad. Mientras ella cantaba en los grandes escenarios de América, él pasaba noches enteras componiendo canciones que nunca llegarían a ver la luz. Algunas de esas letras, encontradas tras su muerte, hablaban de amor, de pérdida y de una profunda melancolía. A pesar de todo, su unión resistió el paso de las décadas. Fueron más de 35 años de matrimonio, un récord en el mundo del espectáculo. La clave, decían, estaba en la complicidad. Se entendían con una mirada, se hablaban sin palabras. Cuando Rocío enfermó, Junior se convirtió en su guardián. Durante los años más duros de su lucha contra el cáncer, él la acompañó a cada tratamiento, a cada viaje, a cada amanecer de incertidumbre. Era él quien le sostenía la mano en los hospitales, quien la hacía reír cuando el dolor parecía vencerla. En esos días oscuros, su amor se hizo aún más grande. Su casa, ubicada en Torrelodones, fue siempre un refugio cálido. Allí celebraban los cumpleaños, las navidades y las pequeñas victorias cotidianas. En el jardín sonaban guitarras, risas y canciones mexicanas que Rocío amaba. La familia Morales Dúrcal era un símbolo de unidad y ternura. Incluso cuando la fama traía complicaciones, lograron mantener una vida privada, digna y alejada de los escándalos que tantas veces destruyen a las parejas del mundo artístico. Sus hijos, especialmente Sheila Dúrcal, seguirían los pasos de sus padres en la música. Junior se sentía orgulloso de ver cómo el legado artístico de la familia continuaba. Decía con emoción que la voz de Sheila tiene la dulzura de su madre y la fuerza de los Morales. Esa continuidad le daba sentido a su existencia, una forma de seguir amando a Rocío a través de la música de su hija. Cuando Rocío Dúrcal falleció en 2006, el mundo entero lloró su partida, pero nadie imaginaba que el que más sufriría sería Junior. Aquel hombre que siempre había sido fuerte y protector se derrumbó por dentro. Su vida perdió el color, el propósito y la alegría. Desde ese día, su mirada se volvió más triste, su voz más frágil, como si una parte de él hubiera muerto junto a ella. En una entrevista posterior, uno de sus amigos más cercanos dijo: Junior no soportaba el vacío. Vivía, pero sin vivir. Seguía caminando, pero su alma se había quedado con Rocío. Durante los meses siguientes, se refugió en el silencio y en los recuerdos. Pasaba horas escuchando las canciones de su esposa, mirando fotografías, escribiendo cartas que nunca enviaría. En esas cartas hablaba con ella, le contaba su día, le decía que aún la sentía cerca. Era su manera de sobrevivir. El amor, ese amor tan grande que los había unido, se convirtió en una herida dulce, imposible de cerrar. Cuando Rocío Dúrcal cerró los ojos por última vez, el 25 de marzo de 2006, el mundo perdió a una de las voces más queridas de la música hispana. Pero lo que pocos comprendieron en aquel momento fue que con ella también moría una parte irreemplazable de Junior. El hombre que durante décadas había sido su sombra luminosa, su compañero, su refugio, quedó completamente vacío. El título de esta historia. Tras el fallecimiento de Rocío Dúrcal, la trágica vida de su esposo Junior sorprendió a todos. Resume lo que el tiempo reveló, un dolor tan profundo que terminó consumiéndolo. Durante los primeros meses tras la muerte de Rocío, Junior intentó mostrarse fuerte por sus hijos y por el legado artístico que ambos habían construido. Pero en la intimidad, su alma se derrumbaba,
Los amigos cercanos contaban que pasaba horas escuchando grabaciones antiguas, revisando álbumes de fotos y caminando solo por la casa que compartieron. En los rincones aún resonaba la voz de Rocío, las risas, los ensayos, los momentos felices. Todo lo que había sido vida se transformó en un eco insoportable. Sin ella no soy nadie, confesó en una entrevista breve, con la mirada perdida y la voz quebrada. Aquella frase, pronunciada sin dramatismo, era la expresión más pura de su verdad. Junior no sabía vivir sin Rocío, no sabía ser sin ella. Había sido su compañera, su inspiración, su razón de existir. Y ahora, sin su presencia, cada día se convertía en un esfuerzo. La tristeza se apoderó de su vida lentamente, como una niebla espesa que lo envolvía todo. Dejó de salir, de componer, de interesarse por la música. Rechazaba invitaciones, evitaba a la prensa, incluso a algunos amigos. Quienes lo visitaban decían que la casa estaba en penumbra, que la guitarra descansaba en un rincón, cubierta de polvo. A veces hablaba con el retrato de Rocío, como si ella aún pudiera escucharlo. Otras veces se quedaba horas mirando por la ventana, sin pronunciar palabra. Su salud también comenzó a deteriorarse. No dormía bien, apenas comía, y su corazón, tanto el físico como el emocional, empezaba a resentirse. Algunos médicos y allegados intentaron ayudarlo, pero él siempre respondía con un gesto amable y un susurro. No se preocupen, pronto estaré con ella. Era una frase que estremecía, una despedida velada. A pesar del dolor, sus hijos intentaron devolverle un poco de alegría. Shaila desde México lo llamaba todos los días. Antonio y Carmen lo visitaban con frecuencia. En una de esas visitas, Shaila le llevó una grabación inédita de su madre, una canción que Rocío había dejado sin publicar. Al escucharla, Junior rompió a llorar. Dijo que esa voz era lo único que aún lo mantenía en pie. Con el paso del tiempo, su aislamiento se hizo casi total. Vivía rodeado de recuerdos, pero cada uno era una herida abierta. En sus últimos años, apenas daba entrevistas. En una de las últimas, concedida a un programa español, sus palabras dejaron helado al público. He tenido una vida llena de amor, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Si hoy me voy en paz, porque ella me espera. Nadie imaginaba entonces que esa frase sería casi un presagio. El 15 de abril de 2014, Junior fue hallado sin vida en su casa de Torrelodones. Tenía 70 años. Las primeras informaciones fueron confusas. Algunos medios hablaron de un infarto, otros insinuaron un suicidio. Lo cierto es que murió solo, en silencio, rodeado de los recuerdos de su amada Rocío. En su mesa de noche encontraron una fotografía de ambos tomada en México y una nota escrita de su puño y letra que decía: «Nos volveremos a ver, mi amor. Guárdame una canción para cuando llegue». La noticia conmocionó al mundo del espectáculo. Nadie podía creer que el hombre alegre y lleno de vida que había acompañado a Rocío durante tantos años se hubiera ido de una forma tan triste. Pero para quienes lo conocían de verdad, su partida no fue una sorpresa. Junior ya había comenzado a despedirse desde el mismo día en que ella murió. Su existencia después de Rocío fue, en realidad, una larga despedida. Tras su fallecimiento, sus hijos organizaron una ceremonia íntima. No hubo cámaras ni grandes homenajes. Fue un adiós sencillo, como él hubiera querido. Las cenizas de Junior fueron depositadas junto a las de Rocío Dúrcal, cumpliendo así el deseo que siempre había expresado: descansar eternamente junto a la mujer que amó con cada nota, cada lágrima y cada suspiro. Con el tiempo, su historia conmovió aún más al público. Muchos descubrieron en Junior no solo al esposo de una gran cantante, sino a un hombre sensible. Fiel y profundamente humano. Su tragedia no fue escandalosa, sino silenciosa. Murió de amor, literalmente. Y ese amor, que sobrevivió a la fama y a la muerte,
se convirtió en un símbolo de devoción. Hoy, cada vez que se escucha una canción de Rocío Dúrcal, hay quienes aseguran sentir la presencia de Junior, como si aún la acompañara desde algún lugar. Porque quizás el amor, cuando es tan puro, no conoce fronteras ni finales. Él lo dijo una vez, casi en susurro. El amor verdadero no termina, solo cambia de lugar. Y así fue. En la eternidad de la música y la memoria, Junior y Rocío siguen juntos, cantando al unísono, recordándonos que hay amores que no mueren, solo se transforman en leyenda, forman en leyenda, forman en leyenda, forman en